Buen día, mi nombre es Sofía González y me encuentro con mi compañera Kelly Gallego. Somos estudiantes de pregrado en medicina de la Universidad ICESI y hacemos parte del semillero Línea de Investigación Biomédica en Tórax de la Fundación Valle del Lili, liderado por la doctora Liliana Fernández, especialista en neumología. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que se titula Evaluación de los desenlaces clínicos en pacientes con enfermedad pulmonar crónica que se encuentran en el programa de telerehabilitación pulmonar de la Fundación Valle del Lili durante un año. La dificultad respiratoria que experimentan los pacientes con enfermedad pulmonar crónica compromete su capacidad funcional, su tolerancia al ejercicio y su calidad de vida. Si bien es cierto que muchas de estas patologías son de manejo crónico, existen ciertas intervenciones que le permiten al paciente mantener su funcionalidad dentro del desarrollo natural de su enfermedad. Por otro lado, los pacientes que son candidatos a intervenciones quirúrgicas les permite llegar a su cirugía en condiciones óptimas que favorezcan su recuperación. Dentro de las opciones de tratamiento se encuentra la rehabilitación pulmonar. Esta fue definida por la American Thoracic Society y la European Respiratory Society como una intervención basada sobre la evaluación del paciente, seguido por terapias toleradas por el paciente que incluyen, pero no se limitan, a entrenamiento físico, entrenamiento con ejercicio, educación y cambios de comportamiento. Todo esto diseñado para mejorar la condición física y psicológica de los pacientes con diagnóstico de enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a largo plazo de conductas que mejoren su salud. A pesar de la eficacia de la rehabilitación pulmonar, diversos reportes demuestran que solo una pequeña fracción de los pacientes candidatos a esta la reciben. Existen múltiples barreras para la participación y adherencia a los programas. Entre ellas tenemos las largas distancias que tienen que recorrer, los medios de transporte utilizar, la discapacidad que tenga el paciente en ese momento y la falta de personal especializado para realizar las terapias. En Latinoamérica actualmente no se ha reportado un registro de datos de pacientes con enfermedades pulmonares que se encuentre vinculados a un programa de telerehabilitación. Países como Colombia, donde según el reporte del Banco Mundial en el 2020 el 19% de los habitantes son población rural, la asistencia a los programas de rehabilitación pulmonar de manera presencial se hace cada vez más difícil. Esto, sumado al decreto de pandemia por SARS-CoV-2 en el primer trimestre del 2020, refleja la importancia de implementar programas de telerehabilitación pulmonar para llegar así a una población más amplia y obtener los beneficios que se atañen a esta. Un estudio observacional de casos y controles publicado en el 2019 en el International Journal of COPD buscó evaluar la seguridad, la facilidad técnica y la efectividad del programa de rehabilitación pulmonar de manera virtual. Para esto se tomó un grupo de 21 pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica a los que se le brindó telerehabilitación pulmonar y se comparó con otro grupo de 24 pacientes los cuales recibieron rehabilitación pulmonar de manera presencial. Tras 7 semanas que duró el estudio, se encontró como hallazgo relevante una mejoría en el test de evaluación de EPOC o CAT por sus siglas en inglés, donde se evidenció mejoras en ambos programas, siendo mayor en la telerehabilitación. Se pasó de un puntaje de 25.3 a 21.5 en los pacientes que reciben rehabilitación pulmonar de manera presencial y de 23.4 a 18.8 en telerehabilitación, contando con una P significativa menor a 0.001. Otro hallazgo relevante se encontró en la prueba de caminata de carga progresiva, donde se evidenció un mejor desempeño en los pacientes que recibieron telerehabilitación, pasando de realizar una caminata inicial de 179 metros a 316 metros, mientras que en los pacientes con terapia presencial se pasó tan solo de 142 metros a 208 metros. Como conclusión, en este estudio se puede evidenciar que la rehabilitación pulmonar de manera virtual es segura y ha demostrado resultados en la mejora tanto en la sintomatología clínica como en la calidad de vida a corto plazo. Y los resultados son equivalentes a los evidenciados en los programas de rehabilitación pulmonar de manera presencial. Teniendo en cuenta que la Fundación Valle del Lili es una entidad de salud de cuarto nivel, a partir de la contingencia debido a la pandemia de COVID-19 en el 2020, se ha implementado la telerehabilitación pulmonar. Adicional a esto, como ya se mencionó, la población rural en Colombia es elevada,
por lo que el objetivo de la telerehabilitación es que un mayor número de personas tengan acceso a esta. Hasta el momento, en Colombia no se ha realizado un estudio con este fin, por lo que nuestro objetivo es describir los desenlaces clínicos durante, al final y un año después de someterse al programa de telerehabilitación pulmonar en la Fundación Valle del Lili. Para esto, los desenlaces clínicos que vamos a tener en cuenta son mortalidad, reingreso hospitalario, tolerancia al ejercicio, prueba de función pulmonar y calidad de vida. Para esto se diseñó un estudio analítico cuasi experimental ambispectivo en el que los criterios de inclusión son pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica que se encuentren en el programa de telerehabilitación pulmonar en la Fundación Valle del Lili desde el 2020. No se determinó un tamaño de muestra, ya que todos los pacientes que cumplan con estos criterios serán incluidos dentro del estudio. Para el análisis de datos, se hará un análisis univariado para las variables numéricas. La normalidad de las variables serán determinadas por las pruebas de Shapiro-Wilk y se determinará como variable de distribución normal todas aquellas que tengan una P mayor a 0.05. Estas se van a presentar con promedios y desviación estándar, mientras que las variables que no tienen una distribución normal se presentarán con mediana y rangos intercuartílicos. Por otro lado, las variables categóricas se presentarán como números absolutos y porcentajes. La intervención se llevará a cabo en 18 a 24 sesiones, las cuales serán de manera virtual y con una fisioterapeuta de la Fundación Valle del Lili. Se llevará a cabo bajo dos modalidades, una modalidad continua y una modalidad interválica. La manera en que se asigne una u otra dependerá de la tolerancia del paciente al ejercicio, la cual se estimará de acuerdo a la escala modificada del British Medical Research Council o MMRC por sus siglas en inglés. Además de eso, se contará con una fase inicial de calentamiento que durará entre 5 o 10 minutos, donde se llevarán a cabo ejercicios de movilidad articular, ejercicios dinámicos y ejercicios respiratorios. Posteriormente se realizará un entrenamiento aeróbico de resistencia y otro de fuerza que se deberán llevar a cabo en 20 o 30 minutos y se finalizará con una fase denominada vuelta a la calma, donde se realizarán ejercicios respiratorios, estiramientos, se tomarán signos vitales y se medirá en cada sesión la progresión física de cada paciente. Actualmente nos encontramos en la fase de recolección de datos ambispectiva y esperamos que estos resultados se puedan someter más tarde a una revisión en una revista de alto impacto. Muchas gracias.